Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les habla el apóstol y profeta Óscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Saludamos a todos los hermanos que nos ven en directo, que participan en vivo, y a todos los hermanos y hermanas que participan en diferido, viendo las transmisiones que están en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Profeta Óscar Torres, usted puede buscarlo en YouTube y allí queda grabado todas las palabras, tanto de Dorcas los martes, el culto de hermanas, como este de culto dominical. Hoy, como saben, tenemos no solamente el culto dominical, sino la Santa Cena, ayer, día 3 de noviembre, primer domingo del mes. Así que vamos a comenzar con una oración. Le vamos a pedir a la pastora Mónica que ore. Mónica, ¿puedes orar? Así comenzamos en el nombre de Jesús. Adelante. Se me fue. Ah, bueno. Elena, ya que llegaste ahí, ¿podés orar? Sí. Dale. Padre, te damos gracias por esta reunión, por este primer domingo del mes de noviembre. Esperamos, por favor, recibir a tu Espíritu Santo, escuchar tu palabra, entenderla, vivirla también, papá. Gracias por este momento y por tantos años de venir compartiendo con tu profeta Óscar Daniel Torres de Buenos Aires, Argentina. Preparamos el corazón, preparamos la mente, todo alineado, Padre, para poder recibir tu hermosa palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la alabanza que estaba acá, para variar, de borro. Bueno, y no me voy a poner a buscarla ahora. Si me esperan, la busco. Si no, empezamos. Estaba ahí, no juro que estaba ahí. Bueno, vamos a comenzar. La cara de Jazmín, ¿cómo andas, Jazmín? ¿Qué anda pasando por ahí? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, bendiciones. Bueno, Señor, te bendecimos, te damos nuestra alabanza de corazón. La alabanza es conocida, iba a pasar el vuela águila, que es el himno prácticamente de nuestro ministerio. Estos días recordaba todo el tiempo y todos los años que Dios me tiene a su servicio por propia voluntad de Él, pero con mucho privilegio. Y Dios me dio esta palabra anoche y me dio una palabra especial, particular, porque mucha gente dice conocer la palabra de Dios, dice saber usarla como elemento de guerra espiritual, pero verdaderamente cada día que pasa, yo llevo muchos años con la palabra de Dios, estudiándola, viviéndola, poniéndola por acción, y realmente diría, como dijo el filósofo Sócrates, solo sé que no sé nada, cada día me sorprendo más, vuelvo a leer la misma palabra y parece que esas letras saltan de la palabra, de la Biblia, y conmueven mi corazón, me ayudan en el momento de tribulación. Siempre hay algo bueno para extraer de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la palabra cuando tiene poder, cuando nosotros nos llenamos de esa fe para poder bendecir a otras personas compartiendo la palabra, cuando para nuestra vida la palabra es eficaz. Y como te decía, anoche escribí este pensamiento, muchas personas, tienen una Biblia en su casa, pero no la leen, porque quizá no la entienden. Hay mucha gente que me ha dicho a mi pastor, no entiendo la palabra. Yo leo y no la entiendo, pero la misma palabra nos enseña que todas las cosas tienen que ser reveladas a través del Espíritu Santo, y las cosas que no entendemos de la palabra, primero en oración le pedimos revelación al Espíritu Santo. Llamamos a Jesús a nuestro corazón. Hay muchas maneras, pero también podemos recurrir a nuestros líderes, a nuestros pastores, para que nos enseñen la palabra, porque la iglesia se divide en 5 ministerios, pero el principal
luego que la persona aceptó a Jesús, se convirtió en el del pastor. Ya veo que en todas las denominaciones siempre hay pastor, pastor y pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor es el que recoge el trabajo del apóstol, el evangelista y el profeta. Es los que van a buscar las almas perdidas y lo entregan a un pastor o pastora para que el pastor los cuide, los guarde, los ordene, pero principalmente le enseñe la palabra de Dios. Entonces, mucha gente dice que no entienden, pero tampoco se esfuerzan en buscar hoy día. Yo digo, cuando uno empezó en todo esto, cuando uno empezó a conocer la palabra de Dios, allá en mi infancia, ya a pesar que era católico, yo me apasioné siempre por las historias bíblicas. La palabra de Dios hay que leerla, leerla y leerla. Yo creo que la habré leído, no sé, más de 50 veces completa o 100, no sé, completa, de Génesis a Apocalipsis, estudié libro por libro. Bueno, para uno ser pastor, oficialmente tiene que ser prácticamente, se considera una carrera universitaria, entre 4 y 5 años para poder ser pastor. Antiguamente había dos maneras, o te ungía el pastor, reconocía tu ministerio, pero sin palabras el ministerio no era efectivo. Entonces había que estudiar en un instituto bíblico, depende de la denominación. Sería el seminario que usan los católicos, y formalmente uno se recibe con diploma y carnet como pastor. Credencial, le decimos nosotros, para estar habilitados a entrar a las cárceles, a los hospitales, porque hay que cumplir con la ley de cada lugar, respetar los estamentos, no meterse, no, yo tengo que ir ahora para los enfermos, por esto. Pues yo he visto mucha gente que en vez de ayudar, entorpece a la iglesia de Cristo. Sin embargo, la Biblia, a pesar que no la entiendas, la Biblia te explica. En ella encontramos muchos versículos que nos revelan su origen, su valor y cómo nos puede ayudar a vivir nuestras vidas plenas y felices. Y algunos de estos versículos vamos a ver ahora y aprendemos lo que la Biblia nos dice sobre el poder de la palabra de Dios. Primero, la palabra es inspirada por Dios y de gran utilidad. Entonces vamos a leer, Mónica, si me ayudas, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios, aquí confirma directamente la palabra, es inspirada por Dios. Viene del seno de Dios. ¿Para qué? Para reprender, dice otra traducción, enseñarnos a vivir, para corregir al que está desviado y también para instruir a los justos, también impartir justicia. O sea, la palabra de Dios, por inspiración divina, fue revelada en 66 libros escritos durante 1500 años por hombres diferentes. 40 hombres diferentes fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la Sagrada Escritura. Pero un elemento fundamental que mucha gente no la usa y no le presta atención, que yo cuando memorizo versículos bíblicos y estoy en la prueba, estoy en la lucha, debo declarar, escrito está. Cuando el diablo escucha, escrito está, todas las escrituras son inspiradas por Dios, por tanto tú no tienes parte aquí. Cuando Jesús entró al desierto antes de empezar su ministerio, fue tentado 3 veces por el diablo y siempre Jesús le dijo, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una. Me va entendiendo cómo la palabra inspirada por Dios, que tenemos el privilegio en esta generación de no solo ya tenerla,
en papel, desde la invención de la imprenta por Gutenberg, sino que ahora tenemos medios electrónicos. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar, ya convertido a Cristo, convertido a la iglesia evangélica, mi pasión era comprar libros cristianos, comprar diccionarios bíblicos, estudios, y eran muy caros, siempre han sido muy caros. Pero hoy lo tengo en la mano en un telefonito. En cualquier medio tengo la capacidad de investigar la palabra de Dios, ¿sí? Para que me sea de provecho. Pero vaya notando, primer punto, la palabra de Dios es inspirada por Dios, de gran utilidad para todas las áreas de mi vida, pero la puedo usar en guerra espiritual. La puedo usar para contraatacar al diablo, ¿sí? Para reprender al diablo, para corregir y para instruir en la justicia. Quiero decir que cuando enfrentamos una situación de injusticia, declaramos la palabra de Dios y la justicia de Dios vendrá sobre ti y justificará todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios, la persona cristiana, esté capacitado para toda buena obra. Esto es lo que leímos recién, 2 de Timoteo 3, 16, 17. La Biblia no fue inventada por los hombres, no fue creada por los hombres, sino que viene directamente de Dios. Fue inspirada por Él, contiene sus palabras, su voluntad, para nosotros los que somos siervos, porque la gente confunde cuando dicen siervo de Dios. Siervo es el que sirve. Por ende, mi pensamiento, mi opinión es que todos somos siervos, porque todos servimos a un Dios poderoso, todos somos hijos de Dios, todos somos personas que sí servimos a Dios. No es un título de nobleza, siervo de Dios. En la palabra de Dios, Dios nos corrige, nos dice cómo vivir de una manera que le agrade a Dios y cómo obrar en forma justa en todo momento. También nos habilita para hacer todo aquello lo que será de bien, ¿sí? Porque nos va a enseñar cómo hacer el bien a los demás. Cómo hacer el bien es hacer la obra de Dios. ¿Y cómo hacemos la obra de Dios? Ir por todo el mundo, predican la palabra, sanan enfermos, expulsan demonios. Esa es la obra de Dios. Tengan misericordia por los pobres. Toda la palabra nos enseña cuál es lo que hace agradar a Dios. No perder el tiempo en otras cosas que no edifican, dice el apóstol Pablo. Aquello que es de bien y bendición para nosotros será también bendición hacia los demás. Amén. Punto número 2. Enseña, alienta y da esperanza. Léeme por favor ahora, esto está en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Léelo de vuelta. De hecho, todo lo que se escribió. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Todo lo que se escribió en el pasado, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Se escribió para enseñarnos a todos aquellos de esta generación y las anteriores, a fin de que, alertados, advertidos por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La palabra de Dios te da fe, te da esperanza, te lleva a conquistar lo inconquistable, transforma tu vida, transforma tu familia, transforma tu economía. Porque siempre, cuando uno, porque vivimos en un mundo en guerra, pero yo vengo en guerra espiritual de toda la vida.
toda la vida he sido un guerrero espiritual. Y no encontré, porque hay muchas maneras de hacer guerra espiritual, pero la manera más poderosa es cuando yo, un cristiano, declara con su boca versículos de la palabra. Escrito está. Usted le agrega esa palabra atrás y le puedo garantizar que el diablo sale corriendo. Los demonios grandes, chicos, de todos los tamaños, fortalezas, principados, se van. Porque dice, este no, este sabe la palabra, este la declara. Porque la palabra de Dios declarada ante una injusticia, ante la maldad, ante la enfermedad, por un hijo de Dios que la cree, es ley en la tierra, los cielos y debajo de las tierras. Todo se debe sujetar a la obediencia a Cristo, hasta el diablo. ¿Me va entendiendo? Segundo punto que vimos de la palabra de Dios. Perdón. Entonces, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alertados por las Escrituras, perseveremos en nuestra esperanza. La esperanza trae fe, la fe trae convicción, la convicción trae bendición. Cuando yo tengo fe y pongo en marcha la fe, o sea que acciono la palabra, porque la Biblia dice, sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe, toda obra es muerta. Y yo me canso de repetir esto y vivo hablando con gente de todo el mundo y por años que lo vengo hablando y predicando, aprenda la palabra. Viva según la palabra de Dios. El diablo le tiene pánico. Los demonios le tienen pánico. Y podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia siempre. No debe pasar un día sin que yo no lea y no medite un libro de la palabra, un libro entero, lo que yo aconsejo. Por ejemplo, tomarme un fin de semana en desglosar 3 días, 2 horas, 1 hora, lo que usted quiera, en desglosar la palabra de Dios y entenderla. Y lo que no entiendo, hoy tenemos herramientas informáticas tremendas. Voy al Google, pongo la palabra que quiero y aparece de todo. Pero pídale discernimiento al Espíritu Santo para no caer en las trampas del enemigo que está lleno también en Internet. Y todo lo que está escrito en la Biblia, la historia del pueblo de Israel, la de los profetas sobre todo, la vida de Jesús, su enseñanza, su sacrificio, por cada uno de nosotros. Todas las palabras que están escritas allí en las historias de la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad, el poder y el amor de Dios. Porque si no entendemos por qué Dios nos amó, yo diría que estamos viendo otro canal, o estamos con un pensamiento errado. Dios te amó porque Él te creó. Dios envió a su Hijo a morir por tu vida. Y yo lo primero que cuando mi pastor intentaba explicarme hace muchos años, cuando yo me convertí, yo no entendía por qué no. Dios seguro que ama a otro mejor que yo. ¿Por qué me amó a mí? ¿Qué tengo yo? Somos elegidos, somos el pueblo amado por Dios. Cada una de las personas que en algún momento alguien viene, te trae la palabra y Dios te elige, nos bautizamos, entramos en el fuego del Espíritu Santo, son porque somos elegidos. Pueblo amado por Dios, separado para las grandes victorias. Entonces, todas las palabras que están en la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad, anote bien grande, la fidelidad, el poder y el amor de Dios, y nos alientan en nuestro andar diario. Yo todos los días, desde que me convertí, siempre tengo un versículo lema, uno. Siempre hay algo que yo salgo a la calle, empiezo la actividad del día con un versículo de Dios. Siempre. Hay unos, ¿cómo se llaman? Devocionales, no me sale la palabra. Devocionales que tienen una escritura por día. Vieron que yo todos los días se manda hacia ustedes, los que integran Fuego Profético, un versículo con una reflexión. Eso es un devocional. Los 365 días del año debo
meditar en la palabra. Lo tiene por internet, por mensajes que colaboran muchos. La encargada de hacer todo este trabajito a la primera hora, que se levanta muy temprano, la pastora Mónica, y todos los días usted recibe un versículo. Si usted se propone leerlo, meditar, buscar, usted a la mañana sale bendito, sale bendecido, sale prosperado, sale con la palabra en su boca. Le va entendiendo el poder que tiene la palabra de Dios. La Biblia nos habla de mayor esperanza que se puede tener gracias a las obras que hizo Jesús por la cruz, como veíamos la semana pasada. También la resurrección. Pocas personas cristianas que de muchos años que leyeron la Biblia saben explicar a un tercero que no es cristiano el milagro de la cruz. En palabras simples, no complicadas, porque la Biblia es simple. La Biblia no es complicada. Y cuando no entiendo, porque hay partes de la Biblia que sí son simbólicas, proféticas, debo recurrir primero al Espíritu Santo y luego mi líder, agente idónea en la palabra, que hay muchas. Y si no lo tengo cerca, en internet, en vez de poner una película, poner una novela, buscar, investigar la palabra de Dios. Hay una página muy buena que se llama Bible Gateway, puerta bíblica. Y hay páginas de Sociedad Bíblica, sbu.org, hay muchas páginas que te pueden ilustrar con gente seria. Entonces, nuestros corazones se llenan de esperanza al ver que con Jesús, nuestra vida terrenal tiene propósito. ¿Cuántas veces antes de convertirse, antes de conocer a Cristo, usted se sintió inútil? Usted sintió que su vida no tenía sentido. Porque nuestros corazones se llenan al ver que Jesús en nuestra vida terrenal nos da un propósito, nos da una meta, nos da alegría, nos da gozo, nos abraza, nos da amor. Y gracias a Él sabemos dónde estaremos por toda la eternidad. Porque el mensaje de la cruz nos hizo libres de toda condenación. El mensaje de la cruz, Cristo vino a hacernos libres de cualquier injusticia de la tierra, debajo de la tierra o de quien venga. Sabemos que vamos a vivir junto con Él porque Él lo prometió. Y a través de la fe sabemos que Él nos prometió la vida eterna. A esto me refiero. Nuestra vida del propósito es la vida eterna por la eternidad, de principio a fin, de alfa y omega. Siempre estaremos con Jesús y jamás Él va a apartar sus ojos de ti. Con Jesús, nuestra vida terrenal, ese propósito se cumple y gracias a Él ganamos la eternidad. Fortalece tu esperanza leyendo la Biblia, leyendo la palabra, investigándola, viviéndola. Yo cuando no tenía entendimiento, cuando recién comenzaba, tomaba el bendito libro, la Biblia, lo colocaba en mi pecho y le decía, Señor, dame revelación en mi corazón. Yo ya era evidente, nací con ese talento. Y parecía que las letras se grababan en fuego, comenzaba a tener visiones, y versículos y pasajes de la Biblia venían uno tras otro. Y yo recuerdo que tomaba algún cuadernito que eran de mis hijos que iban a la escuela y tenía la bendición de tener interpretación. Punto número 3. La Biblia alimenta el espíritu, la palabra de Dios, y nos ayuda a crecer. Mónica, si podés leer la primera de Pedro 2, primera carta de Pedro 2, versículo 2 al 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Buscad que deseen como los niños, como si fuera la leche materna, leche pura,
está en la palabra. Así como un recién nacido la recibe, dice. Y así por medio de ella crecerán, ¿en qué? En la salvación. Emprenderemos el sagrado camino de nuestra salvación por toda eternidad. Y ahora que han probado lo bueno, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, que es el Señor. No debemos anhelar recibir el alimento, debemos anhelar recibir el alimento de la palabra de Dios. Siempre debo recibir diariamente el alimento de la palabra de Dios. Porque nosotros, para vivir en lo humano, necesitamos alimentarnos, necesitamos de agua y comida. Pero para crecer espiritualmente, para vivir en la interacción con el mundo espiritual, para vivir una manera de victoria en victoria como quiere Cristo, debemos comer de esta leche espiritual que es la palabra de Dios, que nos va a alimentar a pleno, ¿sí? Debemos tener ansia de recibir esta leche todos los días. Usted ve cuando tenemos un recién nacido, busca permanentemente buscar el pecho de su madre porque sabe que el mejor alimento está allí, la protección de sus brazos, y eso es lo que es la palabra para un buen cristiano. Pues que solo la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre, reflejada en la Biblia, saciarán nuestra hambre espiritual. Porque cuando no conocemos a Cristo, sentimos, a mí me pasó y he hablado con miles de personas, esto, necesitamos y aparece un hambre de conocer, de saber. Cuando entramos en el primer amor, necesitamos más y más de Cristo. Y la Biblia lo dice en los tiempos proféticos, que llegará un día en el cual toda la tierra será llena de un hambre, no de comida, sino de la palabra de Dios. Y estamos viendo en el mundo hay hambre, pestilencias, catástrofes, de lo material. Pero cuando ese hambre espiritual se despierta en la vida de una persona, la transforma, la encamina en el sendero de gloria, busca las cosas de Dios y no las del mundo. Ya no es importante mis planes, sino que quiero ser obediente y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras. Esta es la verdadera fe, el que se entrega de cuerpo y alma al Señor y deja que Él lo haga. ¿Sí? Entonces, el hambre espiritual se sacía solamente con la palabra de Dios. Si deseamos ser cristianos fuertes que crecen y glorifican a Dios en todo, debemos alimentar cada día con su palabra y alimentarnos, cada día con su palabra y pedirle que nos ayude a reflejar la imagen de Cristo, la imagen de Dios, para ser dignos de estar en la presencia de Dios. Porque cuando llegue el momento de tener la vida eterna, tenemos que estar totalmente emblanquecidos nuestros corazones, nuestra alma, nuestra vida, para ser dignos de estar en la presencia del Señor. Yo recuerdo la historia de Moisés, que cuando bajó de verlo cara a cara a Dios, había tanto brillo en su rostro que si alguien lo miraba, se quemaba. La gloria de Dios descendió con Moisés. Y lo mismo va a pasar con todos aquellos que lleguemos a la vida eterna. La cuarta verdad que escribí aquí, espérenme que me sé, es viva y es poderosa la palabra. Léeme Hebreos 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y es muy poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Léemelo de vuelta, despacito. Ciertamente la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. En otra traducción dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, eficaz. Es viva, no es letra muerta, porque yo puedo leer muchos libros, muchas cosas, pero la letra es muerta. Muerta quiere decir que no me trae ninguna bendición leer eso, ninguna enseñanza, nada santo proviene de otro tipo de lectura. Pero cuando leo la palabra, es viva, es una palabra poderosa, más cortante que espada de 2 filos. Las espadas tienen normalmente un solo filo, pero hubo una espada, un modelo de espada que revolucionó el mundo entero, que tenían los romanos, que tenía 2 filos, porque podían golpear de un lado y del otro. Dice, es más cortante que espada de 2 filos. Penetra la palabra de Dios hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Ahí no llega nadie, ni el diablo puede tocar tu alma, solo Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Hasta la médula de los huesos. ¿Sabes qué es la médula donde el hueso se concentra? Cuando llega hasta allí, quiere decir que la palabra santifica tu cuerpo. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque una de las maneras más preferidas, diría, del diablo que tiene para destruir los propósitos de la gente es colocar dudas, pensamientos de derrota, pensamientos de nunca lo voy a conseguir. Esas son las intenciones del corazón. El diablo intenta siempre infectar tu mente con pensamientos contrarios a lo que Dios te dio, a la profecía de Dios, a la palabra de Dios. Porque para eso Dios levanta profetas, hombres y mujeres, para declarar la voluntad de Dios, para aclararte. Pero cuando Él te quiere hablar directamente a tu corazón y sanar tus pensamientos e intenciones del corazón, ¿con qué lo hace? Con la palabra de Dios. Leer la Biblia nos transforma de lo más profundo de nuestro ser. No hay esquema de nuestra mente o nuestro corazón que pueda escapar al poderoso escrutinio que se desata cuando pasamos tiempo leyendo y saboreando las palabras de nuestro Padre Celestial. Tal es el poder vivo y transformador de la palabra. La palabra va a transformar nuestras vidas. La palabra nos va a ayudar a crecer, a vivir. Y tengo 3 ejemplos de cómo Dios te puede transformar. ¿Cómo es posible? Porque no son solo palabras, traen vida en sí mismo, porque vienen de parte de Dios, del trono de Dios y de la gracia. Entonces, entendemos que todo lo que viene de Dios es porque Él nos ama, porque Él nos eligió. La gracia significa el favor de Dios. A Dios le place hacernos bien. La primera y mayor gracia que nos dio es mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Jesucristo es la gracia mayor. Luego, cuando Jesús se fue al cielo, al trono de gloria, donde le correspondía estar, dice la Biblia que nos dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu está 100% reflejado en la palabra, en la Biblia. Y si leemos la Biblia de corazón abierto, el mover del Espíritu Santo, esa lectura nos cambiará. Si leemos de corazón abierto, ahora si leemos así apurado, en el transporte público, mientras voy manejando, en mi trabajo, no, dedíquele tiempo a Dios. Y lo primero, abra su Biblia. Abra su Biblia. Porque Él nos declara su amor cuando nosotros leemos la Biblia con mi corazón abierto. Al mover del Espíritu Santo nos cambiará. El Espíritu Santo te explicará
el Espíritu Santo ampliará el concepto. Nos mostrará todo lo que debemos mejorar o dejar atrás. ¿Sabe cuántas veces yo recibí, luego de leer una palabra, la voz dulce del Espíritu Santo saliendo de mi corazón, diciendo: esto no lo hagas más, porque no le agrada al Padre? Y no ponernos a llorar y decir: no, porque a mí no me sale nada. No es tiempo de llorar, es tiempo de gozarnos en el Señor, porque Él está cada día más cerca a la vuelta de Jesús. El fin del mundo no va a ocurrir nunca. No se destruye toda la tierra, se destruye lo malo. Y dice: toda rodilla se doblará cuando vean al Rey de Reyes y Señor de Señores que está llegando. Yo diría que, aunque te duele el cuello, después pasate mirando el cielo, porque dentro de poco vas a ver una nube que se transforma en un caballo y encima está Jesús, volviendo como Rey de Reyes. ¿A buscar a quién? A mí, a su pueblo, a usted. Eso es lo que dice la palabra, y yo lo creo. Y te va a mostrar que todo lo que pretendemos, queremos y lo que nos parece importante, no es importante. Porque lo más importante es no perder la salvación y la vida eterna. Lo más importante es el camino que elegí de seguirlo a Cristo. ¿Sí? Nos mostrará qué debemos mejorar, dejar atrás, la condición real de nuestro ser interior y cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en nosotros. ¿Cuántos de nosotros dejamos que Dios obre? No, pero yo le pedí esto y no me lo dio, y yo hice aquello y no me lo dio. ¿Sabes cuántas cosas yo pedí para mi vida y hasta ahora sigo esperando? Cuando yo empezaba el ministerio, no venía nadie, no tenía milagros, no pasaba nada. Yo recuerdo el primer culto que prediqué, ya se los conté, había un borracho abajo de la silla, se llovió todo, me mojé, se cortó la luz, no sé, de todo pasó. Pero para llegar después, 4 años después, ya estaba en Brasil, ministrándole a 3.000 personas, 4.000, en super iglesias, en lugares muy grandes. ¿Pero por qué fue eso? Por la perseverancia y seguir la palabra de Dios. Si la leemos con el corazón abierto, el mover del Espíritu Santo hará que esa lectura transforme tu vida, transforme tu fe, transforme tu ser y muestre lo mejor que tenés en tu yo interior, como dicen los psicólogos, la condición real de un ser interior que no está corrupto por el diablo. El diablo no llega allí. Él necesitamos permitir que Él haga esa obra profunda de transformación en nuestras vidas. El punto 5, son todos pensamientos que escribí ayer mientras meditaba en la palabra. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Bueno, la leo yo. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. A través de la Biblia recibimos dirección exacta para saber cuál es el camino a seguir. Y no tengo que recurrir a un pastor, no tengo que recurrir a la iglesia, no tengo que recurrir a nadie. En mi corazón, Dios me habla a través de la palabra de Dios escrita, hablada por el Espíritu Santo, o tal vez el Espíritu Santo inspire a un hombre o una mujer que va a venir y te dará un mensaje según lo que dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Amén. Son tantas las decisiones que debemos tomar a diario. Todos los días, desde que nos levantamos, decimos: bueno, ¿qué me pongo? ¿Dónde voy? ¿Cómo me visto? Tengo una entrevista importante, tengo una sesión de trabajo. Son todas decisiones a diario. Y cuando la luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad,
del mundo que nos rodea, Él nos muestra el camino, la decisión correcta, la que agrada al Padre, no según nuestro pensamiento, sino el pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Lo que no nos va a edificar. Lo que nos acerca a Él. Lo que no. Por eso es tan importante pasar tiempo en oración, y escuche bien, leyendo la palabra de Dios. Leyendo su palabra. Siempre la Biblia debe ser, yo decía siempre, mi tercer brazo. Pero en realidad es el primero. Porque es el que primero tiene que aparecer en tu día a día. Y por supuesto, una vez que reconocemos lo que Él desea que hagamos, ahora me van a tirar con unos tomates. Debemos dar los pasos de obediencia, siguiendo la luz que va a iluminar nuestro camino, nuestra vida, nuestra casa y nuestro ser. Lámpara es a mis pies tu palabra. Reflexiona en ello, reflexiona que es lámpara a tus pies. Nadie puede caminar en la oscuridad sacando algunos animales, pero el hombre o la mujer de Cristo se ilumina el camino y te hace caminar firme por senderos seguros. El sexto pensamiento que está escrito en la palabra y que meditaba ayer, la palabra de Dios es eterna. Siempre va a existir la palabra de Dios. ¿Estás ahí, Mónica? Isaías 48. Amén, amén. Yo ando sin garganta. Isaías 48. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La hierba se puede secar, la flor del campo se marchita, pero la palabra de nuestro Dios es para siempre. Todo lo físico que nos rodea un día va a morir. Las montañas, las flores, los ríos, nosotros mismos somos físicamente finitos. Finito quiere decir no que sea flaco, significa que tiene principio y final, ¿sí? Nuestros cuerpos envejecen y luego mueren. Del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Entonces, la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá por la eternidad. A través de la historia han surgido líderes y gobernantes con la intención de destruir y acabar con la Biblia, con la Iglesia de Cristo. Han intentado quemarla, como hizo el líder chino Mao Zedong, el comunista, que dirigió ese país por más de 60 años bajo un yugo de violencia y mandaba a fusilar y matar y quemar las Biblias de aquellos misioneros que iban a China a predicar, pero nunca pudo detener el avance del Señor, y Dios posó sus ojos en China, y hoy casi el 40-50% de la población son cristianos evangélicos. Hay católicos, hay presbiterianos, hay luteranos. China ya no es más un país pagano. No en balde, cuando vivía Mao Zedong, que gobernaba el país, la China era un lugar de pobres, millones de pobres regenteados por un partido comunista salvaje, un partido comunista que mataba a las personas de hambre, trabajaban en regímenes de esclavitud. Pero cuando vino Cristo, entraban de contrabando las Biblias, entraban a oscuras, sabiendo que si el Ejército Rojo le encontraba a un pastor, un misionero o a un miembro de la iglesia una Biblia en su bolsillo, en su cartera, era fusilado inmediatamente. A pesar de eso, no lo pudieron destruir. Y si usted se fija, gracias a que la palabra de Dios corrió como reguero de pólvora, decía mi abuelo, por toda China, hoy China es la primera potencia mundial. Hoy China es el país más grande del mundo, poderosamente económico.
es el acreedor principal de Estados Unidos. Estados Unidos le debe millones de dólares a los chinos, cuando siempre se burlaban, siempre se reían, todo el mundo se reía de los chinos. ¿Pero de qué chinos? Los budistas, los que tienen a dioses falsos, no. Se reían del pueblo pobre, porque el diablo te trae pobreza, miseria. La palabra de Dios te trae bendición, es poderosa. Y ha permanecido y permanecerá para siempre. Estos líderes como Mao Zedong y otros, también Stalin, el ruso, quiso destruir y han fusilado pastores, la quemaron, publicaron que sacaron leyes para prohibir que se publiquen Biblias, que se impriman Biblias. Le prohibían a la gente que se lea la Biblia en sus países. El que venció en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes, Stalin, hizo matanzas gigantescas de cristianos, de gente que iba simplemente a un culto. Y existen todavía gobiernos musulmanes fanáticos, grupos sectarios que prohíben la lectura de la Biblia. Pero la Biblia siempre permanecerá porque contiene las verdades de nuestro Padre eterno y celestial. Él es eterno, omnipotente, y su palabra prevalecerá para siempre. Ahora vamos a leer Proverbios 30, versículo 5. La palabra de Dios tiene autoridad. Anote bien grande en su cuaderno. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Proverbio qué? No existe un proverbio que se llame ¿qué? Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Amén. Toda palabra de Dios es digna de crédito, digna de ser creída, dice otra traducción. Dios protege a los que buscan en la palabra su refugio. ¿Dónde debo buscar refugio? En la palabra. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo todas las cosas que debemos saber y entender las aprenderemos en la palabra. Nos enseña cómo vivir, cómo criar nuestros hijos, cómo vivir la vida, cómo prosperar. La palabra está llena de toda la sabiduría de Dios. Toda la Biblia es fiable y tiene autoridad, poder. No son las partes que nos gustan o que encajan con lo que queremos. Oír de parte de Dios. Pues siempre, ay Dios, cómo me encanta la historia de José, la de Moisés, sí. Pero cuando Dios te da palabra correctiva, arrepiéntete, no hagas esto, no hagas el otro, te das cuenta que estás pecando y tantas otras cosas, y ahí no leemos, salteamos. Al confiar en la veracidad, que la palabra de Dios es verdad, es sí, amén. Decir sí, amén es sí. 2 veces sí se confirma. Al confiar en la veracidad y el poder de Dios de la palabra, nosotros comenzamos a dar pasos gigantes ¿de qué? De fe. Y actuar en obediencia a lo que acabo de leer. Cuando yo domino la palabra porque la leo continuamente, le estoy hablando a usted. Como si todos hiciéramos lo mismo. Leer la palabra, oír la palabra. Hoy hasta hay Biblia que se puede bajar en un celular gratis, hablada. Entonces usted va en el colectivo, se pone los audífonos, va en el tren, va en cualquier lugar y pone Génesis 1, la recita todo el Génesis 1. Mire que es largo. No hay excusas para hoy no leer la Biblia, no comer Biblia, no entender que la Biblia es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, la palabra de Dios. Y ahí cuando nos movemos y actuamos como hijos de Dios, obedientes, que vamos a ver el obrar de Dios con mano protectora de Dios
Y si decidimos andar con Él y su verdad, que es la palabra, sabiendo que en Él nos podemos refugiar, porque Él jamás te va a fallar. Nunca. Y la palabra nunca falla. Vamos a leer ahora, Pastora Mónica, esto está. Es el mejor fundamento para nuestra vida. Lo mejor que tenemos en nuestra vida. Lee Mateo 7:24. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Por tanto, todo aquel que me oye, que escucha, que lee estas palabras y las pone en práctica. La palabra la tengo que vivir, actuar la palabra, accionar, mejor dicho, es el verbo correcto, accionar la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice, por ejemplo. Y si no tengo fe, ¿cómo pretendo que Dios me bendiga? Si no creo que Dios puede, si tengo una deuda que mañana me ejecutan una hipoteca, que vienen todos en contra mía, que no voy a tener dinero, todo el mundo te dice, no, se cae el país, se cae esto, se cae el otro. Si no tengo fe, es porque no leo la palabra. Si no creo en la promesa de Cristo, serás salvo y tú y toda tu casa. Es porque no leo palabras, no la vivo. ¿Está? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone por práctica es un hombre prudente. ¿Sabe qué es la prudencia? Tener atento todas las cosas. Soy prudente, no hago locuras. Un edificio se construye por la base, donde Cristo es la piedra angular, dice la palabra. La piedra angular de la antigüedad era la piedra fundamental. Desde allí construimos nuestra vida. Pero dice el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Y quién será esa roca? Si no es Jesús. ¿Y cómo habla Jesús? ¿Cómo expresa sus sentimientos? A través de la palabra. Todos me dicen, yo quiero que Dios me dé el don de profecía. Bueno, que se ha hecho, si es la voluntad de Dios. Pero no escuché nada, no me revela nada, no me habla como usted, y esto y el otro. Sí te habla. La tenés en la mano, la palabra de Dios. ¿Por qué no empezás por el principio? La roca es dominar la palabra. La roca es Jesucristo, el principio y el fin. ¿O usted pretende construir una casa construyendo el techo y después la pared y el fundamento? ¿Verdad que no funciona? Entonces el fundamento es la palabra de Dios. Para tener, ya termino con esto, una buena base firme y resistente sobre nuestra vida y ser prudente y sensato es obedecer la palabra de Dios, gloriosa, eficaz, profunda. Así seremos como la casa construida sobre la roca, tendremos un fundamento sólido que es Jesús. Ni viento, ni marea, ni lo alto, ni lo profundo, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Podemos hacer frente a cualquier lucha inesperada. Podrán caer, lluvias, crecer los ríos, como ocurrió en Valencia, un desastre total, por ineficiencia humana, por lo que quiera, pero desbordaron los ríos subterráneos, se juntaron con los ríos de afuera. Es una ciudad que conozco mucho, Valencia, España, porque abrí una de las iglesias más grandes que abrí en España, pero toda la periferia fue destruida. Pero ¿sabe por qué? Dios nos ensaña con una ciudad, porque sí. La pastora Mónica mencionaba, conversando con Gisela, creo, el domingo ocurrió la marcha del orgullo gay. Eso va a traer destrucción, maldición. En esa ciudad de Valencia, cuando llegué la primera vez, hace muchos años, 2005, 2006, por allí, invitado por una librería cristiana de la ciudad, un pastor bautista me invitó a dar conferencias en la librería y luego predicar. Y en el avión vi una visión en un lugar antiguo del centro. Valencia está dividida en dos, la ciudad moderna y la antigua. En la antigua, me dice el Señor, tenés que tirar sal y orar con 300 hermanos
a una fuente de aguas donde nacen las aguas. Y veía la foto del dios del mar de los griegos, Poseidón, creo que es el nombre, la foto. Veía la imagen. Y 7 mujeres semidesnudas que eran en realidad sirenas, que también los griegos adoraban. La mujer mitad pez y mitad hombre. Y vi esa visión y me inquietó porque Dios insistía con que fuera a ese lugar a orar y a quebrantar maldiciones y a romper, y luego vi 12 copas. No entendía. Cuando llego, conozco a este pastor que lo había hablado por teléfono, me recomendó otro. Era un estudioso de la palabra, un erudito de la palabra de Dios, el pastor Manolo. Y cuando le conté que la maldición estaba en toda la ciudad, porque Valencia ya en ese año era la ciudad más gay de toda España, de libertinaje, de droga. Y él me llevó a una fuente, que es un monumento de esos que van los turistas a sacar fotos, en la esquina de una calle que subía y era el centro antiguo de la ciudad, dentro de las murallas, donde estaba, gracias a Dios, la zona gay, la zona rosa. He visto cosas así, viejos, homosexuales, pero viejos, caminando de la manito con los pobres perritos caniches, le habían pintado de rosa el cuerpo. Cabaret de strippers, prostitución masculina, femenina, lesbiana, permitido por el municipio. La comunidad valenciana, la provincia también, habilitó todo ese lugar gigantesco donde se concentraba toda la prostitución, droga, aberraciones en ese lugar. ¿Y sabe dónde caía la calle? Cuando vi la fuente, era la misma imagen que vi en el avión. El dios Poseidón, o Neptuno, pero que uno es romano, el otro no me acuerdo. Es el mismo dios. Y las Nereidas, las 7 vírgenes. Y Dios me dijo que debajo de esa fuente, o esa fuente era alimentada por 7 ríos subterráneos que los brujos habían pactado hace miles de años. Frente a ese lugar, 50 metros cruzando una calle a pie, porque ahí no circula el tráfico de autos, una catedral hecha por los católicos, donde tenían 12 estatuas adentro, supuestamente de los 12 apóstoles, y en una vitrina así, el cáliz de Jesucristo, con el cual el Señor, decían, celebró la Santa Cena. En toda España lo he visto como en 40 lugares el cáliz, o sea que tendría una fábrica de copas, Jesús dijo yo. Hicimos el acto profético, reuní a 300 hermanos entre pastores y hermanos de iglesias, y en España cuando vos tocas un monumento histórico, te apoyás, o se te ocurre tirar un papelito en la fuente, no sé de dónde sale, aparece la Guardia Civil y te pegan de machetazo y te meten preso. Imagínense 300 hombres y mujeres orando a Dios a los gritos, tocando el shofar y tirando saltos. Es una avenida importante, nadie nos vio, hicimos el acto profético y a las 48 horas, yo me quedé como 20 días allí en Valencia con este hermano, en su casa, el lugar donde estaba el falso cáliz, porque es muy común de los españoles truchar todo igual que los italianos. Dicen que el manto de Jesús está allá en Italia, que sangre, mentira. Mentira, del diablo. Cada pastor, cada hermano llevaba un puñado de sal, porque eso lo hizo Eliseo, bendijo las fuentes de agua, las purificó, para que ya no más se prostituya. Yo le pregunté, ¿por qué, Señor, me dice que tire sal en donde la gente toma el agua? Porque la empresa de aguas de Valencia saca las aguas de esos 7 ríos subterráneos, las distribuye por toda la provincia de Galicia, de Valencia. ¿Por qué? La medicina dice que el 70% de nuestro cuerpo es agua, pero necesitamos de la sal, porque somos la sal de la vida. La sal es fundamental en nuestra casa y en todo. Hicimos el acto profético, nadie nos dijo nada, pasaban policía por todos lados y dijo, uy, ahora 13. Una de las policías mujeres me preguntó, ¿y qué estáis haciendo aquí con esa
cuernos de carnero, tocando. No, somos cristianos. Estamos rememorando los tiempos de Jesús. Ah, qué bueno. Se persignó y se fue. Pero al tiempo, 48 horas creo que pasaron, 2 días, 3 días, telediario, noticiero, televisión, hizo una redada, se dice en España, la policía, y cerraron todos los cabarets, los lugares de prostitución, homosexuales. Fueron presos más de 500 personas, porque todos los encontraron consumiendo y traficando drogas. Se cerró el lugar. El alcalde de la ciudad, el intendente de la ciudad, para lavar su vergüenza frente a la comunidad valenciana, ¿qué hizo? Cerró el lugar y lo transformó en un lugar histórico maravilloso. Son como 10 cuadras de esa calle que sube desde la puente hasta allí. España comenzó a nadar en bendición. Toda la península comenzó a ser llena de la gloria de Dios, porque antes del 2000, usted iba a España y no encontraba una iglesia evangélica en ningún rincón. Ya después de ese acto profético, uno empezó a ver que en toda la ciudad, hasta el más pequeño pueblito, había 3, 4, 5 iglesias evangélicas. Porque los planes de Dios son perfectos. Recuerda que en aquel tiempo Argentina, los países sudamericanos estaban en la peor pobreza, Argentina vivió el corralito, crisis económica, entonces todos emigraban para España. Y la mayoría, a que no sabe de qué profesaban en su corazón, la palabra de Dios, eran cristianos. Una invasión cristiana de parte de Dios de Sudamérica. Y como no eran pastores, pero sí pertenecían a una iglesia, le preguntaban, pastor, yo estoy acá en el pueblo de Ortate, en Barcelona, yo estoy aquí, ¿podemos abrir una casa de oración? Sí, mi hijo, ábrala. Algunos con otras intenciones, ¿no? Pero el acto profético que hicimos fue fundamental. Pero el milagro lo hace Dios. Y cuando las 12 estatuas en piedra gigantes parecían esos monolitos que hay en la isla de Pascua, que representaban a los 12 apóstoles, se quebraron la piedra dura y cayeron al suelo. Y el falso cáliz, se reventó el vidrio, hubo como un temblor y cayó al suelo, como era de cobre, no lo pudieron, no se destruyó. Pero la iglesia estuvo cerrada durante 8 años y nadie pudo visitarla. Pero ¿sabe qué? La dirección de la iglesia católica de ese lugar no restauró, porque era un gran lugar turístico que la gente iba de todos lados. Fíjese lo que es el poder de Dios y el poder de la palabra, porque lo declaramos con fe, porque éramos 300 hermanos, pastores, ayudantes, familia, ungidos y unidos para que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Entonces, para cerrar ya en esta noche, pueden caer lluvias, pueden anegar los ríos, pueden soplar los vientos, azotar tu casa, pero si tu casa está en la roca, no se derrumba porque está cimentada en Cristo. Y Cristo fundamenta todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento firme necesario para afrontar las dificultades y los retos que se presenten en nuestra vida. La vida te puede traer tormentas tremendas, desempleo, te puede traer enfermedad, te puede traer muchas cosas, pero no tengas ni un centímetro de duda que Dios tiene la solución para todos tus problemas en esta vida y tiene la tremenda bendición donde nunca más tendrás problemas en la vida eterna junto con Él. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición. Y ahora vamos a orar para ponernos prontos ya para la Santa Cena del Señor. Recuerde que cuando Jesús instruyó y dio la orden que se haga esto en memoria de Él, fue la noche última que estuvo con sus amigos, con sus discípulos. La noche anterior, Él tomó pan, lo consagró y tomó el vino y les dijo, haced esto en memoria mía. Porque sabía que lo iban a crucificar, sabía que venían por Él, primero lavó los pies, bueno, la historia es conocida.
pero debemos hacerlo con un corazón digno. Hay iglesias que hacen todo un show diciendo, no, digo yo, con todo respeto, ¿no? Son costumbres, pero yo no comparto. Porque yo me puedo arrepentir de corazón en cualquier lugar, no necesito de estar en un acto. Dicen, no, los niños no pueden participar de la Santa Cena, no se pueden bautizar, ¿no? ¿Cómo que no? Si alguien tiene voluntad de bautizarse, yo lo bautizo. Yo he hecho locuras, según algunos otros denominaciones, pero al costado de una ruta donde pasaba toda la gente, armé 2 piletas de lona grandes y me metí adentro, pues imagínense, semejante oso, vestido de blanco, con una bermuda blanca y una remera, una camiseta, bautizando a la gente, invitando como Juan el Bautista. ¿Te quiere bautizar por las aguas? Venga. Ni les dije que era de la iglesia tal, de esto, del otro. ¿Sabe por qué? El primero que se bautizó fue Jesús, con el Espíritu Santo y fuego, bautismo por aguas. Juan el Bautista fue el que preparó el camino de la bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere recibir suerte en su vida, como dicen? ¿Usted quiere recibir una mejor casa, un buen matrimonio? Venga, y los bautizaba a todo el mundo. Y le anotaba el nombre, había una hermana con un cuadernito anotándole el nombre y un teléfono para poder llamarlo. Lo hice por un montón de ciudades del mundo. Lo primero, al agua pata, como decía mi abuela, bautizar. Y después la palabra. Y tal vez yo nunca más los vi a eso, pero tengo la certeza en mi corazón que no fue en vano. Que todos aquellos que fueron bautizados en esa locura, hoy están salvos y libres. Aceptaron a Jesús, fueron guiados por Jesús, tal vez por otra persona, otro pastor, a aprender la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante que entendamos que al participar de la cena, primero hay que orar y de entregarle a Dios todo nuestro pensamiento corrupto, todo lo que nos hace daño, todo lo que sabemos que está mal en esa oración íntima con el Señor. Pero muchas veces algunas iglesias querían copiar lo que es la Iglesia Católica desde el tiempo de los romanos, porque decían, ego te absolvum, yo te absolvo de pecado. ¿Y quién es el único que quita el pecado del mundo? Jesús. Y fíjense que la Iglesia Católica por años enseñó todo esto. No voy contra la Iglesia Católica, pero la verdad es que para participar dignamente de la cena, en este próximo instante, cuando oremos, lo hagas con sinceridad y le entregues todo lo malo a Jesús. Porque Él va a interceder por vos delante del Padre y va a perdonar todo tu pecado. Si tuviste falta de fe, si tuviste tentación, vos sabés lo que hiciste. A mí no me interesa saberlo. Como yo era chico, iba a colegio católico, me obligaban a confesarme todos los días. Y yo decía, ¿cómo un niño de 8 años puede tener pecado todos los días? Y para dejarlo contento al cura me los inventaba un poco para que el cura se quede contento. Porque un día le dije, padre, yo no pequé. Y casi me pega con un palo en la cabeza. ¿Cómo no va a pecar? Por las dudas, 3 Ave María, 10 Padre Nuestro. ¿Cómo por las dudas? Para que esté sano. Eso no es serio. Imagínense por todas las cosas que pasan. Hasta el año 1920, 1930, muchas iglesias europeas no dejaban, católicas, no dejaban que la gente lea la Biblia. El 31 es el día de Martín Lutero, cuando publicó La Verdad de 92 tesis. El día de la iglesia evangélica se lo llaman en todo el mundo, no el Halloween, no la noche de brujas. Pero ¿sabe qué? Cristo nos reveló la verdad, nos hizo libres de toda maldición. Por eso la oración es comunión, es hablar con Dios. Señor, te entrego todo el pecado a los pies de la cruz. Yo sé que soy perdonado, limpio por la sangre del Cordero. Pero igualmente en este momento, antes de participar del cuerpo y la sangre del Señor, yo te entrego todo. Yo te entrego todo.
Por eso vamos a orar ahora y entréguele en privado al Señor. No hace falta ni que lo mencione. Sí, de pensamiento, de corazón arrepentido, frente al Señor, dígale, Padre, sana este pecado. Te entrego mi pecado. Amén. ¿Nos puede, Mónica, dirigir en esta oración? Elsa, bueno, ahí está. Elsa, esto es como el fútbol, ¿viste? Sale uno, entra la otra. ¿Podés orar para arrepentirnos? Prende el micrófono, Elsa. Está apagado. Sigue apagado. No anda. Bueno, ahí voy yo. ¿Sí? Abajo al pie de la imagen esa tenés que tener el micrófono. ¿No? Bueno, oro yo. ¿Cómo ves en trabajar? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, prontos para recibir tu cuerpo y tu sangre. Señor, en este instante queremos con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, entregarte nuestro pecado. Ese pecado oculto, personal, eso que sabemos que no te agrada y tal vez lo hayamos hecho sin darnos cuenta. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego que en este momento aceptes y nos limpies de todo pecado. Que la sangre de Cristo sea liberadora. Cuando participemos de la copa y participemos todos juntos como familia en Cristo del pan y el vino, seamos santificados, seamos libres de todo pecado de mente, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Que todo pensamiento que desvió nuestra atención sea ahora contenido y quitado en la mano de Jesús. Señor, oramos para que nos escuches y podamos recibir dignamente el pan, símbolo de tu cuerpo, y el vino, símbolo de tu poderosa sangre. Ore usted individualmente, cada uno en su casa, para recibir. Baruch atah Hashem Adonai, Rekum Alamashay Teke Banamai. Uribakenda Rabai Shakai, Ushabai Dabu, Koloboshem de Rabai. Oh Espíritu Santo, ahora derrama sobre cada casa la unción de sanidad, sanidad interior, sanidad espiritual, sanando, Jesús, esos corazones. Ahora, Señor, te lo ruego. Humildemente te ruego que sanes cada corazón herido, mortificado por la vida, por el mundo. Cada corazón que fue engañado por el enemigo. Oh Señor poderoso, en esta hora te entregamos a ti. El único que limpia, lava el pecado del mundo, eres tú, Señor. Recibe. Ahí está el poder de Dios. Siéntelo. Siéntelo. Yo siento que cada uno es tocado en este momento por la sangre de Cristo, por el poder de Dios. Ushamba kama mamaya. Torobo katalai. Orobo shenda rebeki anima kamba rabake Adonai o Mesías Amamashia Shabbat. Oh Señor, ahora liberta del pecado. Liberta cada alma, cada vida, cada ser. Ese pecado que le atormenta, que le persigue, Padre. En el nombre de Jesús, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de cualquier pensamiento, cualquier tentación, cualquier desviación que hayamos podido tener en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú nos hiciste libres para participar dignamente de la cena del Señor cada mes con nuestros corazones limpios.
Te lo entregamos a ti, un corazón roto, destruido, y tú lo transformas. Porque tu Biblia dice que nos darás un corazón no de piedra, sino de carne y sangre. Un corazón lleno de la presencia de Jesús. Amén. Vamos, Mónica, ¿puedes leer la palabra de la Santa Cena? Amén. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Tomen su pan y participemos todos juntos del cuerpo del Señor. Dele gracias a Dios. Por un instante ore y dele gracias a Dios. Porque los que no éramos dignos de participar de su cena, Él nos hizo libres y dignos de su cena. Dele gracias a Dios. Mónica. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos todos juntos de la sangre del Señor. Oremos nuevamente en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra, por este culto, pero especialmente por la Santa Cena. Lo maravilloso que es participar de tu cuerpo y de tu sangre poderosa. Bendigo a cada alma, bendigo a todos los que han participado presentes en este culto. Bendigo a Gisela y Alejandro Montecaseros Corrientes, bendigo a Mirta Sosa en Lanús, bendigo a Mónica Jaula y Viana, bendigo a Santiago Mancilla, a Mónica Mancilla, a Brian, a Pablo Monte, bendigo, Señor, a todos los hermanos y hermanas, a Jazmín en Paraguay, bendigo, Señor, también a Elena en Paraguay, Elena Aguilar. Señor, bendigo a cada hermano y cada hermana que no los alcanzo a ver ahora, pero están aquí, y si no lo he nombrado, los bendigo. Y a todos los que verán, porque mucha gente está viendo ya los videos que están siendo difundidos por diferentes redes en internet. Señor, te damos gracias y declaramos, Señor, que tu palabra es tal cual lo que se ha predicado hoy. Necesitamos, tenemos hambre y sed de tu palabra. Revélate, revela esos rollos, porque yo veo como caen papiros, rollos, como los que fueron escritos la palabra de Dios en aquellos tiempos, sobre tu cabeza, sobre tu mente. Dios llenará tu boca de risa, pero llenará tu mente de palabra, tu cuerpo de la palabra, cumplimiento de la palabra. Serás bendito en todo lugar que pises. Hombre, mujer de Dios, recibe ahora una sanidad tremenda, porque Dios te sana de todo mal corporal, espiritual o físico. Señor, te damos gracias por este culto de victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea a ti la gloria, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amén, hermanos. Hasta aquí llega el culto de hoy. De ver, todos estos días estoy pidiendo a Jesús una garganta nueva. Ya
Pero bueno, siempre agarra cuando voy a predicar, porque el resto del día, te lo puede decir mi mujer, que hablo hasta por los codos, hablo con todo el mundo. Pero bueno, son luchas y pruebas, nada del otro. Nadie me podrá parar, solo Jesús cuando me diga, bueno, llegó la hora, toqué la campanita, se tomó el tren hasta arriba y listo. Pero los invito a que el martes estamos con las Dorcas, ¿sí? Martes 20 horas. Entra a la página, al canal de YouTube, perdón, yo acostumbrado. Eso denota la antigüedad de mi vida. Voy a cumplir 63, el 11, no se olvide, falta poco. Si Dios le dice, regalale algo al profeta, qué sé yo, un sándwich, milanés, algo, nada, no tiene nada que pegar. Regáleme su presencia, sus oraciones, ese es el bien más preciado que yo tengo, las oraciones de los hermanos. Oren por mí, oren por mi familia, oremos los unos por los otros, y Dios te va a bendecir. Martes Dorcas, y el domingo próximo, ya es 10 de noviembre, si no me equivoco, es 10 de noviembre, el próximo culto ya en este horario, a las 19 horas, así tiene tiempo de ir a la pileta, chusmear con la vecina, tomar mate abajo del árbol, haga lo que quiera. ¿Estamos? Bueno, entra al canal de YouTube, en el canal de YouTube va a ver que tiene el culto de cada día, siempre 24 horas después, se sube al otro día y subimos el culto entero sin procesar, así que de principio que se empieza a grabar hasta el final. Así usted puede compartirlo con alguien que necesite leer la palabra, que necesite de Dios, que necesite realmente compartir. Y al compartir la palabra está compartiendo, cumpliendo con el mandato de Dios. Amén. Todo aquel que quiera colaborar con el ministerio puede allí, quedarse tranquilo, no le debe pedir plata, yo no pido plata. Se puede suscribir, hay un botoncito para suscribirse y una manito que está así, que es darle que me gustó el video. Entonces usted le da el like y bueno, después le sacamos la plata a los dueños de YouTube, no al pueblo de Dios. Porque muchos pastores no entienden que la Biblia que dice, el dinero de los impíos pasa a manos de los creyentes. Amén. Bueno, me despido, nos vemos el martes con las Dorcas, el domingo con un culto maravilloso, donde tengo ya prácticamente una palabra nueva, fresca, de parte del Señor, y ahí sí creo que va a ser un culto profético. Se van a cumplir muchas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, que no me dejan ni saludar, se fueron como 6, vienen al baño, estaban corriendo, ¿no? Bueno, los bendigo en Jesús, se arrepintió. Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar para despedirnos. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice a todos aquellos que han participado en el día de hoy, bendice a los hermanos de cada rincón del planeta, del lugar que nos vean, tanto en vivo como en las repeticiones, que son muchas, y nos ven de muchos lugares. El jueves estaba mirando el partido de Racing con los brasileños acá, y se contacta por WhatsApp un pastor de Brasil. Hacía 16 años que no lo veía. Era hincha de Corinthians de Brasil, yo de Racing. Me dice, siempre nos acordamos de usted, pero ¿por qué no se comunica? Ahora están viviendo tal cual le fue profetizado. Cuando estuvimos cara a cara en Brasil, ellos vivían cerca de la ciudad de Joinville, al sur de Brasil, y están viviendo en Carolina del Norte, Estados Unidos, con una iglesia, con un hijo que ya tiene como 17 años, que no podía tampoco concebir la hermana, bueno, y están felices, y cuando yo perdí contacto con ellos a los 14 años, 13 años, porque el ministerio que llevé adelante era todo ir de un lugar al otro predicando y después me iba, por todos los países que he pasado. Pero bueno, la palabra es viva y eficaz, se cumplió todo, y estuve charlando con el pastor Jan Tardowski, porque polaco, hijo de polaco, y su esposa, y felices de la vida, y les revelé una palabra que
ya el jueves ahora empezó a cumplirse. A veces el Señor da palabras de cumplimiento inmediato y otras hay que esperar. Pero bueno, Dios los bendiga, los quiero mucho y no se olvide de orar porque todos necesitamos oración. Amén. Bendiciones. Saludamos con la paz del Señor y nos vemos el martes a las 2. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, profeta. Chao, chao. Abrazo. Chao. Bendiciones para